Hola a todos y a todas. Hoy les hablaremos sobre las generalidades de fracturas y amputaciones en el módulo de salud y enfermedad en el curso de vida. Sin más que agregar, comencemos. Cuando hablamos de fractura, nos referimos a un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de la aplicación de una fuerza superior a la que éste puede resistir. Etiología. Las causas pueden ser innumerables, pero normalmente se pueden encuadrar dentro de las 4 categorías presentes. Traumatismo directo. La causa de la rotura es un impacto que incide directamente sobre el punto fracturado. Traumatismo indirecto. La fractura se produce a una cierta distancia de la fuerza que la origina. Por ejemplo, al caer, el individuo apoya la mano, pero se fractura el hombro. Fractura patológica. Se produce por un debilitamiento del hueso debido a alguna patología, por ende, este se puede romper con fuerzas leves. Fractura por fatiga o estrés. Se origina por fuerzas que actúan sobre el hueso con mucha frecuencia. En la infancia, las caídas son el mayor factor de riesgo para fracturas, seguido de los accidentes de tránsito, mientras que en la adolescencia están los accidentes deportivos y los trastornos de la conducta alimentaria, ya que la pérdida de densidad mineral ósea es una complicación potencialmente crónica de la anorexia nerviosa y los trastornos alimentarios no especificados. Esta es la cantidad de minerales que contiene cierto volumen de hueso y entre estos minerales se encuentra el calcio, que es el encargado de darle estructura y rigidez a los huesos. En la adultez, la mayor causa de fracturas son los accidentes de tránsito, mientras que en la adultez mayor, padecimientos crónicos como la osteoporosis ocupan el primer lugar en riesgo, seguido por las caídas dentro del hogar. Signos clínicos. Dentro de los signos clínicos se encuentra la deformidad, la que puede indicar una fractura, luxación o subluxación. La inflamación. Esta puede necesitar de varias horas para desarrollarse. Si la inflamación no se produce, la fractura es poco probable. La hipersensibilidad. Esta acompaña casi todas las lesiones musculoesqueléticas. Sin embargo, un incremento notable de la sensibilidad en el área localizada sugiere una fractura. La crepitación, que es un defecto palpable o chirrido audible producido cuando la articulación es movida. Por último, la presencia de herida cerca de la fractura. Esta pasa a ser ya una lesión abierta. En cuanto a la clasificación, podemos encontrar dos tipos en función del daño a las partes blandas. El primero es una lesión cerrada, en donde la piel subyacente está intacta. El segundo es una lesión abierta, en donde la piel subyacente se altera y el hueso roto está en comunicación con el medio ambiente a través de una herida cutánea. Las fracturas abiertas se pueden dividir en los siguientes tipos. Grado 1, herida menor a 1 cm, con mínima contaminación, trituración y daño a tejidos blandos. La grado 2, la herida es mayor a 1 cm, con daños de tejidos blandos moderados y una expresión de esperiostio mínima. La grado 3A, donde hay daños graves al tejido blando, contaminación sustancial, con una cobertura adecuada de tejidos blandos. La grado 3B, hay un daño grave al tejido blando, contaminación sustancial, con cobertura de tejido blando inadecuada. Y la grado 3C es una fractura abierta que requiere reparación de la lesión arterial. Las fracturas se pueden dividir en abiertas o cerradas, donde en la primera el hueso penetra la piel quedando a la vista y en la segunda la piel se mantiene intacta. Mientras que para su descripción está la localización y el tipo de línea y la relación espacial entre los fragmentos. En tipos de línea encontramos 10. Las fracturas transversales, que son perpendiculares al eje largo del hueso. Las oblicuas, que están en ángulo. Las en espiral o espiraladas implican una rotación. Las fracturas conminutas y segmentarias dividen el hueso en más de 2 fragmentos. Las fracturas por avulsión ocurren cuando un tendón o ligamento desplaza un fragmento óseo. En las fracturas impactadas, los fragmentos óseos se empujan entre sí acortando el hueso. La fractura torus se caracteriza por un doblez de la corteza ósea, y las fracturas en tallo verde son en solo un lado de la corteza. Estas dos últimas son características de la niñez. Para describir su localización, debemos saber en cuál parte del hueso se encuentra la fractura. Estas pueden ser dorsal o palmar, epífisis, metáfisis o diáfisis. En la clasificación según la relación espacial entre los fragmentos de la fractura, encontramos 3 divisiones. Distracción. Es donde el hueso se separa en el mismo eje longitudinal. Desplazamiento. Aquí los extremos de la fractura quedan mal alineados. Y angulación
que es donde ambos fragmentos, el distal y el proximal, generan un ángulo. Ahora hablaremos de la consolidación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es básicamente el fenómeno por el cual, en el caso de una fractura, el hueso se solidifica para estabilizar los fragmentos óseos y así restituirle su función. Hay dos tipos de consolidación, las cuales a continuación las veremos más a detalle. Consolidación primaria o directa. Obtenemos esta clase de consolidación cuando existe una relación estrecha entre las dos superficies de los fragmentos de la fractura. Se forman puentes y no se forma un callo óseo, cosa que en la consolidación secundaria o indirecta sí sucede. Con el paso del tiempo, podría no identificarse la presencia de una fractura previa. Consolidación secundaria o indirecta. En esta clase de consolidación, las superficies de la fractura no tienen un contacto directo y hay un ligero movimiento entre ellas. Se forma un callo óseo, el cual finalmente osifica la estructura afectada. El tiempo de consolidación puede variar dependiendo de la etapa del curso de vida, pero en el caso de la adultez se estima que son 6 semanas para miembro superior y 12 para miembro inferior. En el caso de los niños puede ser de 3 a 6 semanas, pero si hay factores adversos, este tiempo puede ser mayor. Así también sucede en la adultez mayor, que pueden ser de 6 a 16 semanas. Pero si hay menos actividad física, costará más formar el callo de la fractura. Desde la terapia ocupacional podemos intervenir desde variadas formas. La primera, el uso de soporte ortésico, el cual puede ayudar al manejo del dolor gracias a la estabilización que éste otorga. Mantención o aumento de la función del miembro afectado. Esto se puede obtener mediante ergoterapias u otras actividades terapéuticas. Mantención o mejoramiento de habilidades motoras para desempeño en ABD y retorno al trabajo. Esto lo podemos lograr mediante entrenamiento específico, adaptaciones a las actividades, evaluaciones de puesto de trabajo, entre otras. Reducción o control del edema. Mediante vendaje, elevación del miembro afectado o movimiento activo. Control o disminución del dolor. Como mencionamos anteriormente, el uso de soporte ortésico nos puede ayudar en esta situación, pero también existen técnicas de relajación, las cuales pueden ser útiles y de gran ayuda. Paper recomendado: fractura expuesta, clasificación y abordaje. Las fracturas expuestas presentan una alta tasa de frecuencia, recurrentemente más en adolescentes varones y adultos jóvenes. Su tratamiento se basa en la prevención de infecciones, estabilización temprana de la fractura y la cobertura de tejido blando. Todo esto con la finalidad de restaurar el funcionamiento. El presente artículo brinda al lector información precisa y breve sobre la atención de la fractura expuesta, principalmente en atención primaria. La amputación es la ausencia de parte o toda la extremidad, ya sea por alteraciones congénitas o por medios traumáticos o quirúrgicos. Según la etiología, estas pueden ser traumatológicas, que es una de las causas más frecuentes y es la separación total o parcial de un miembro del cuerpo. Dependiendo de la gravedad y el correcto trato de las extremidades lesionadas, se pueden volver a conectar. Por lo general, estas ocurren en accidente de tráfico o laboral. Está la amputación traumática completa, que es la separación total de una extremidad del miembro con el cuerpo. Y está la amputación incompleta o parcial, que en esta queda una unión de tejido blando en la extremidad del cuerpo, permitiendo volver a conectarse. Están las patológicas, como lo es la diabetes tipo 2, que generan úlceras en el pie, que requieren en su mayoría la amputación. Y están las congénitas, que es la ausencia de miembros o miembros incompletos en el momento del nacimiento. El nivel para una amputación se considera dividiendo en tercios los segmentos: brazo, antebrazo, muslo, pierna o las articulaciones cercanas como el hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, mediotarsiana y transmetatarsiana. Cuanto más proximal es el nivel de amputación, más articulaciones se pierden y hay menos potencia, debido a la pérdida muscular y al menor brazo de palanca para controlar una prótesis. Cuanto más distal sea la amputación,
mejor es la calidad de vida de la persona, ya que de esta forma el muñón puede permitir una protetización funcional. Cuando la amputación pasa a través de una interlínea articular, se llama desarticulación. Rol del terapeuta ocupacional en amputaciones. Las amputaciones traen consigo la disminución de la independencia y autonomía de las personas, afectando su desempeño ocupacional y de la misma forma su calidad de vida, por lo que el terapeuta se encarga de promover y mejorar la calidad de vida, ofreciendo recursos y proporcionando productos de apoyo necesarios para dichos fines. Rol del terapeuta ocupacional en amputaciones del miembro superior. Intervención de la fase preprotésica. Entrevista. Se realiza una entrevista estructurada con valoraciones musculares, articulares y neurológicas. Y también una entrevista no estructurada en la que podemos conocer al usuario mayormente. Adaptación psicológica. El terapeuta ocupacional debe conocer las reacciones psicológicas del amputado a su nueva situación y así le podrá ayudar a adaptarse y motivarse para realizar sus ocupaciones. También se preparará al usuario psicológicamente para la futura colocación de la prótesis. La reparación del muñón. Es fundamental lograr un muñón con un balance articular lo más amplio posible, libre de déficits articulares y con una musculatura potente y equilibrada, indoloro y con un buen círculo sensitivo motriz. Este se logra mediante el tratamiento postural, el cual varía según el nivel de la amputación. Vendaje apropiado. Ante un muñón endematoso, lo primero a realizar será reducir el edema mediante un vendaje adecuado, elástico distal y proximal y de compresión decreciente. Masaje, para favorecer la circulación sanguínea, evacuación de líquidos, evitar contracturas, entre otros. El TEO se encarga de la sensibilización, reducción sensorial y maniobra de endurecimiento, ya que un muñón doloroso o hipersensible dificulta la utilización de la prótesis y la adquisición de una nueva sensibilidad distal. El TEO debe realizar movilizaciones en todos los ejes de movimiento de las articulaciones proximales al muñón para evitar problemas articulares, de esta también integrando el muñón. Entrenamiento muscular, ya que debemos luchar contra la miotrofia manteniendo un buen tono muscular. Búsqueda de la simetría, puesto que el esquema corporal del usuario se encuentra desorganizado. Esto se realiza mediante la actividades delante de un espejo, recomendándole que corrija su postura, sobre todo la tendencia al encogimiento de hombros de un lado amputado, también alineando los hombros y colocándolos a la misma altura. Integración del muñón en la CBD y autocuidado del muñón y de la prótesis. Cambio de dominancia dependiendo del miembro afectado. Ayudas técnicas para el muñón de formas provisorias antes de la prótesis, como las que se indican en la imagen. Y enseñar al paciente a cuidarse su muñón. También indicaremos que el muñón debe lavarse diariamente y utilizar algunas cremas para su protección. Miembro fantasma. No mencionar nunca la palabra dolor cuando hablemos con el usuario respecto a esta sensación. Y debemos comunicarle que esta sensación es pasajera. Realizar ejercicios contra la resistencia del miembro sano hasta que consiga la misma posición del miembro fantasma. También llevar a cabo contracciones isométricas en la musculatura del muñón, moviendo el miembro fantasma en todas direcciones. Colocación y retirada de la prótesis. Enseñaremos al usuario cómo aplicar y retirar la prótesis y practicaremos con él hasta que aprenda el proceso. Intervención de la fase protésica. Evaluación de la prótesis. En este momento de la intervención, el terapeuta ocupacional debe trabajar muy estrechamente con el técnico ortopédico para que éste regule y realice todos los ajustes necesarios de todos los elementos protésicos en los que el terapeuta ocupacional perciba a lo largo del entrenamiento protésico que pueden mejorar el funcionamiento de la prótesis, favoreciendo así la integración usuario-prótesis. Secuencia del aprendizaje de movimientos protésicos. Tras colocar como terminal el hook, o sea el gancho, se procederá al aprendizaje de movimientos protésicos, flexo-extensión de codo, apertura y cierre del hook, entre otros. Marcha. Debemos enseñar al paciente o usuario a caminar de la forma más natural posible, alineado, simétrico y con la prótesis balanceándose, sin estar bloqueada y sincronizada con el brazo sano. En distintas alturas en los 3 planos de movimiento. Serán actividades bimanuales que al principio serán cambios de una mano a otra, de la mano sana a la protésica y viceversa. Después se iniciarán actividades simétricas, ensamblar piezas y por último, actividades asimétricas, insertar bolas, romper papel, es decir, actividades en las que los miembros superiores realicen distintas acciones. Entrenamiento de la sensibilidad táctil y propioceptiva. El usuario sin visión y con la mano sana excluida y palpará la materia tanteando las variaciones de presión creadas por contacto simple y cambios sucesivos, tocando uno y otro, con el objetivo de despertar, desarrollar y explorar las sensibilidades táctiles y propioceptivas del muñón. Integración de la prótesis. Mediante actividades lúdicas que requieran trabajo en grupo y precisen tomar objetos inmóviles con rapidez y precisión. Presión
de objetos de distintas formas y materiales, llevándolos de un lugar a otro, a diferentes alturas, etc. Pensar objetos en movimientos con destreza y rapidez, lanzar o recibir un balón, como por ejemplo, y realizar actividades técnico-terapeutas que normalmente requieren acciones bimanuales. Evaluación final de la independencia en el amputado de miembro superior. El terapeuta ocupacional realiza una evaluación de las ocupaciones a realizar por el usuario con o sin prótesis, como por ejemplo la alimentación y las vestimentas, entre otras. Rol del terapeuta ocupacional en amputaciones de miembro inferior. Intervención fase preprotésica. Reeducación general en las actividades de la vida diaria con intervenciones como por ejemplo desensibilización con formación del muñón y reeducación sensorial, con técnicas y ventajas para conseguir un muñón en buen estado y permitir una participación más cómoda y satisfactoria en ocupaciones. Volteos y movilidad en la cama, mantenimiento de la movilidad articular y fortalecimiento de la musculatura residual para favorecer la realización de transferencias, actividades de la vida diaria y en el manejo de la silla de ruedas manual. Tablas de transferencia y o barras de apoyo en el baño, reducción de actividades específicas como vestirse, baño, ducha, higiene personal de la forma más independiente y satisfactoria posible. Intervención fase protésica. Cuando el usuario ha recibido su prótesis, se ha llevado a cabo el entrenamiento de diferentes aspectos para alcanzar la máxima independencia con la misma. Entrenamiento para la adecuación, colocación, manejo y cuidado de la prótesis. Entrenamiento para las ocupaciones y recuperación de la movilidad funcional dentro del hogar y de la comunidad con la prótesis, buscando la adaptación, aceptación y tolerancia a la misma. Fase de asesoramiento. En aspectos relacionados con las actividades de la vida diaria e instrumentales, así como sobre actividades de ocio y vacacionales del interés del usuario. Está la adaptación y realización de prácticas deportivas, actividades de ocio y con la conducción, tanto en el acceso y transferencia al vehículo como para la propia conducción. Hay un asesoramiento en productos de apoyo para la adaptación del domicilio y del entorno, mediante la realización de un informe de suspensión de barreras arquitectónicas en colaboración con el usuario y su familia, si es que es necesario. Las amputaciones presentan en el usuario un cambio físico y psicológico al generar una disminución en la capacidad funcional de éste. La pérdida puede generar un estado de depresión, retrasando el proceso de rehabilitación. A esto último se le suma la aparición de dolores fantasmas, que son la sensación dolorosa originada en la porción amputada de la extremidad. En este documento se explican las principales causas de amputación, términos como amputación, dolor fantasma, y se profundiza en la relación de este último con la ansiedad y depresión.